Es un movimiento social político el que dirige nuestro amigo Ramón Monchi Estrella, gentío. Con él conversamos en este café de Diario 55. Buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días. Con gusto estar aquí, muy feliz de compartir con ustedes y con el público. Me siento como si estuviese en casa. Es así, siéntase como tal, está en su casa. Mire, usted que sigue la situación internacional y específicamente lo de Venezuela, ¿cuál es su parecer en torno a lo que está ocurriendo y las posibilidades de que el presidente Maduro deba abandonar el país? Bueno, lo primero es que yo soy de la posición de que cada país debe resolver sus problemas internos como país, que la intromisión de fuerzas extranjeras no es lo que le conviene a ninguna sociedad. Nosotros hemos vivido como país, como Latinoamérica, como mundo, las intervenciones norteamericanas, la destrucción de lo que es toda la infraestructura de países completos. Y eso no se lo deseamos a nadie. En Venezuela todo el mundo sabe que el presidente que está, Nicolás Maduro Moro, ganó unas elecciones internas. Es un problema reconocido por los órganos de su país y después celebró varias elecciones. Aquí el problema ya no es Venezuela como tal, sino el problema es Sudamérica como tal, porque vimos las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el sentido de que la excusa que los Estados Unidos plantea para rodear a Venezuela, hacer todo este aparataje, no existe. Sí, el supuesto cartel de los soles, que es que se plantea. Y parece que esta guerra, que es en principio psicológica, es la de llevar temor, la de llevar intranquilidad, ha tenido una respuesta llamando a la población a que se aliste a las milicias, y el mundo ha fijado posición. La posición rusa, la posición china respecto a esto implica que no es un problema solo de Venezuela, que es un problema de que todo aquel país que fija posiciones contrarias con Estados Unidos, entonces es considerado o terrorista o ligado al narcotráfico como tal. Venezuela ha ido recuperándose económicamente, ha ido garantizando una seguridad alimentaria propia, cuestión que no existía anteriormente, e independientemente de todo este bloqueo que ha tenido y los logros en materia diplomática que ha tenido Venezuela. Por ejemplo, la demanda de que liberen los presos que estaban en El Salvador. Ellos buscaron una vía y lograron que Estados Unidos le liberara a 256 personas que tenían presos en la cárcel, megacárcel de El Salvador, a cambio de 10 norteamericanos. Entonces, eso se vio como una derrota en la política de Estados Unidos, y pienso que la guerra es más psicológica. Estados Unidos sabe la consecuencia nefasta que es hacer una guerra en su propio continente. Es decir, los venezolanos tendrán que buscar vías de ponerse de acuerdo ellos, de darse el gobierno que ellos entiendan, pero son los venezolanos los que deben hacerlo. Y una guerra no le conviene a ningún país latinoamericano, ni siquiera a Estados Unidos. La Latinoamérica y América como tal debe seguir siendo un continente de paz.
Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas presentaciones que tenemos aquí, que es el taparroja, el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Y no es una presión para que sea el mismo Maduro que abandone el país y que no haya que tirar un solo torpedo, un solo misil. La guerra es psicológica, eso hablamos, pero en la década y pico que tiene Maduro en el poder, todo el mundo sabe que tiene el coraje, que tiene la valentía, que tiene la decisión de no abandonar el gobierno, porque no es Maduro, es una revolución bolivariana que ha unido fuerzas militares, fuerzas policiales y sociedad civil. Es decir, Venezuela avanzó demasiado en su proceso, y desmontarlo no implica una persona. Fijaos bien que en el 2001 el golpe a Chávez, inclusive militar, tuvo que, en horas fue desarticulado como tal. Entonces, la oposición venezolana, primero, está diezmada, dividida. Una participó en elecciones, recientemente en elecciones municipales, otra llamó a no votar, pero no ha sido una posición resistente en el tiempo. Es más, es cuestionada en el campo internacional todo lo que fue un autogobierno proclamado, el candidato que dijo a la comunidad internacional que había ganado las elecciones, el señor González Urrutia, ni se sabe, la prensa internacional ni siquiera lo menciona ya. Es decir, está totalmente aislado, mientras el gobierno de Maduro ha ido tomando fuerza interna. Es decir, por presión internacional no será posible, que Maduro abandone el gobierno, que los chavistas abandonen el gobierno. Porque si bien es cierto que hay una presión desde Estados Unidos, ellos han logrado hacer conexiones con distintos países, como el caso de Turquía, el caso de Rusia, de China y otros países que le permiten la sostenibilidad en el gobierno. No se va a ir por amenazas, y esas amenazas, para llegarse a concretar, tienen un gran costo político para los Estados Unidos. Pero la presión no es por un problema ni de derechos fundamentales ni de narcotráfico, porque hay otros países que sí está comprobado que violentan derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema que tenemos en Gaza, por ejemplo, en Palestina, en Cisjordania? Es decir, es una guerra de exterminio totalmente, donde están asesinando poblaciones completas. Y Estados Unidos no fija posición, fija posición a favor del asesino. Es más, hasta la Iglesia Católica, que tiene como centro, vamos a decir, el cristianismo, y que muchos consideran a Israel como el pueblo de Dios, y los circunscriben a un territorio. Es decir, se remontan textualmente a lo que pasó en aquel tiempo, no sabiendo que el pueblo de Dios es el universo, es toda la población, es de Dios. Entonces, ni siquiera, hasta la Iglesia Católica ha llamado a actividades mundiales por la paz, para que cese la guerra de exterminio, para que las Naciones Unidas le
imponga su autoridad y le lleve alimentos a poblaciones enteras que se están muriendo, una parte por los bombardeos y otra parte por el hambre y por la falta de agua. Entonces, ahí sí que los Estados Unidos no intervienen, no fijan posición. Entonces, esto hay que verlo con una lupa que te permita descifrar cuáles son los objetivos reales de los Estados Unidos. Tenemos la guerra de Ucrania, Ucrania-Rusia. Estados Unidos le interesa de Ucrania, no le interesa que Rusia tenga la no intervención de Rusia, lo que le interesaba son la tierra rara, y hizo que se le firmara un acuerdo. Entonces, pero ya ellos tienen garantizado su parte comercial, su propósito, porque esto es un asunto comercial. De Venezuela, ¿qué quieren? El petróleo. Deberíamos entender que ha sido fortuito el hecho de que el posicionamiento de los buques principales de la Armada estadounidense en torno al territorio y aguas territoriales de Venezuela se diera justamente después de la cumbre de Trump y Putin. ¿Eso sería fortuito o es un signo de que hubo alguna conversación entre Trump y Putin de que lo que Estados Unidos está sugiriendo, insinuando en contra de Venezuela, Rusia no va a participar? Lo primero es que la geopolítica mundial tiene diferentes elementos. Las grandes potencias se quieren redistribuir el mundo. Y en esa redistribución, los países que son periféricos son los que cambian de bando en la nueva recomposición. Ahora bien, la situación interna de Venezuela implica que cualquier intervención transnacional, cualquier intervención militar va a tener respuesta desde Venezuela, y que ellos se han preparado. ¿Y está en condición Venezuela de enfrentar el ejército más poderoso del mundo como es el ejército estadounidense? Bueno, la República Dominicana, para poner un símil, lo enfrentó en 1965 y era el más poderoso del mundo. Es decir, cuando tú estás asediado, cuando a ti te llevan a responder una agresión, tú respondes con lo que tengas, ojalá sea con piedra, pero van a responder. Después de un pequeño recorrido, ¿verdad?, de geopolítica, vámonos a la política del patio. No hemos conversado contigo después de la aprobación, la promulgación del Código Penal. ¿Cuáles son tus objeciones, si las hay que corregir, que hay que enderezar en todo lo que hasta ahora se ha estado discutiendo? Mira, lo primero que debemos decir es que la aprobación del código como tal es un reclamo de la sociedad. La sociedad reclamó tener un código que tenía 144 años en el país y que tenía casi 200 de implantación, porque estamos hablando de la época napoleónica. El código penal que nosotros teníamos de 1884. Lo positivo, se incorporan nuevos tipos penales como el feminicidio, el sicariato, los delitos de bullying, tanto en juvenil como el que se hace por redes. Se incorpora también lo que tenemos la coautoría como parte de los tipos penales, que se aumentan excesivamente las penas, excesivamente en algunos casos, y en otros casos penas muy suaves. Por ejemplo, lo que nosotros entendemos con el cúmulo de pena, de llevar a una persona que tiene 70 años, que le pongan 60 años, es decir, usted está condenado a cadena perpetua por tal o cual cosa. Pero en sentido general es un código que avanza un poco, no es el código que todos esperamos. Hay falencias que debieron
que debieron estar. Por ejemplo, la discusión de los delitos que tienen que ver con el medio ambiente, con la explotación de la minería ilegal, debió estar tipificado en el código. Hay un tiempo para hacer observaciones. Nosotros esperamos que todo lo que tenemos, algunas aprehensiones, de aquí a agosto del año que viene, lo planteemos para que el código pueda ser lo más enriquecido posible y que no haya que estar enmendando tanto. El Tribunal Constitucional también tendrá mucho trabajo para determinar que toda esta normativa entra en consonancia con la Constitución de la República y los pactos internacionales que nosotros somos signatarios. Pero, repito, no es el código que la República Dominicana merece, pero es mucho más avanzado que el código que tenemos en la actualidad. Y va a existir un asunto de adaptación a ese código, porque igual que como surgió con la aprobación del Código Procesal Penal, que hubo un tiempo para la posible implementación, vinieron los tribunales de liquidación, todo esto, obligatoriamente va a tener que abrirse una fase para adaptar el pensamiento de los jueces, de los abogados, del público a la nueva normativa, que tiene un asunto muy trascendental, que es que también en su parte inicial detalla lo que son los principios por lo cual se sustenta el código, y toda la normativa que no estén en esos principios, que son bastante progresistas en materia de principios, entonces entrará en contradicción con su propio origen y su propia necesidad. Pienso que hay cosas que habrá que discutir y que la tendrá que decidir en algún momento, no una ley, sino la constitucionalización de derechos fundamentales. En el caso de las causales del aborto, por ejemplo, que no se incluyó, finalmente, ¿qué va a tener que decidir el tribunal en determinados casos? ¿Qué es más importante, la vida de la mujer o la vida del feto? ¿Quién lo va a determinar? No lo puede determinar por aclamación. Pero eso no está ya marcado. No. De que se debe optar por la vida más desarrollada, en caso de que haya un dilema. Sí, lo que pasa es que ese dilema, que nosotros lo consideramos como tan natural, que sea así, no está expresamente incluido en una ley. No está expresamente incluido en una ley. Pero la jurisprudencia. Entonces, el Tribunal Constitucional tendrá que decidir en su momento, cuando le lleguen esos tipos de casos. Entonces, nosotros tenemos pactos internacionales que te dicen que el derecho fundamental principal es la vida, y nosotros somos signatarios de eso. La misma Constitución te plantea la vida como un derecho inalienable. Ahora, cuando entra en contradicción, en choque, la vida de uno y la vida de otro, entonces hay que decidir por cuál vida. Son elementos que pueden crear dilemas en términos de la visión, pero eso no es óbice para establecer que no es la discusión fundamental del Código Penal. Ni de la normativa penal. ¿Qué otro aspecto del código aprobado habría que revisar en este año que nos queda para su aplicación? Bueno, nosotros tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con los delitos que plantean la comunicación, y la comunicación cuando crea falso positivo. Cuando una persona toma un medio de comunicación, sea a través de las redes sociales o a través de la televisión, la radio o cualquier medio, y que esto sea hacia un funcionario público, entonces nosotros tenemos que delimitar qué es
comunicación y qué contrainformación. ¿Y eso no se va a tratar en la ley de libertad de expresión? No, pero el Código Penal Dominicano por eso se llama código, porque reúne todo lo que son los tipos penales y está ahí con penas, Es decir, cuando un ciudadano hace alguna alusión a un funcionario público o a su familia, que puede considerarse denigrante, que puede considerarse, está penalizado. Entonces, es la delimitación que hay que hacer entre qué es hablar de un funcionario público que entra dentro de lo público y que entra de lo privado. Dentro de la injuria. Entonces, esa parte traerá mucha discusión. Hay mucha gente que ha dicho tal cosa, pero hay que verlo en la práctica. Hay que verlo en la práctica porque no todo lo que una persona dice es una injuria, ni no todo lo que se dice que es una denuncia es una denuncia. La denuncia tiene que tener algunos elementos de datos y tienen una tramitación que hay que hacer. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Es decir, una persona se ve afectada o entiende que un funcionario público cometió algún delito, no solamente debe decirlo en los medios de comunicación, debe sustentarlo en los tribunales como tal. Ahora, cuando una persona de manera denigrante establece cuestiones muy íntimas y personales de otros, sin dar datos específicos que sean corroborados, que sean comprobados o que puedan abrir una investigación, entonces esa persona tiene que ser sancionada. Tiene que ser sancionada. Es decir, entonces, esa delimitación entre lo que es una injuria, lo que es, vamos a decir, usar falsos positivos respecto a una persona, tiene que estar delimitada para ver cuál es el límite que tiene una persona para hablar públicamente de un funcionario y cuál no es el límite. Entonces, pero es un asunto un poco de conciencia social y de cultura política, que nosotros tenemos que avanzar como eso. Mientras tanto, en la República Dominicana se ha creído que todo el que piensa algo de otro puede expresarlo de manera pública, y eso no es así. Monchi, ¿está el gobierno de Luis Abinader pasando por su peor momento ahora? Mira, la República Dominicana está pasando por un momento difícil en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Es decir, la población está indignada por los apagones, más en la época que más necesita energía eléctrica y en la que más se consume, por los niveles de calor, por los niveles. Pienso que independientemente el presidente ha visitado la Punta Catalina, no se previó que la demanda energética aumenta en estos tiempos. Y creo que es un asunto, una falta de planificación. Por otro lado está lo que nosotros hemos dicho de manera histórica sobre este gobierno. El principal enemigo que tiene el gobierno de Luis Abinader no es la oposición política, es la inflación. En la percepción, nosotros vemos que ha disminuido la producción agrícola en lo que va de año. Es decir, el renglón de la agricultura, de la alimentación, de la seguridad alimentaria ha disminuido, lo cual implica que el gobierno debe poner énfasis en recuperar la agricultura, y ha disminuido también la industria de la construcción. ¿Esto por el tema haitiano? Sí, es el tema haitiano, pero también tiene un componente internacional que tiene que ver con los aranceles, que tiene que ver con todo este problema que te crean desde afuera, y que un país tan pequeño como el nuestro no tiene la posibilidad de una respuesta rápida a ese tipo de cosas. Sí, nosotros sabemos que conseguir una persona
hoy por hoy, conseguir una persona como plomero para que te destape un baño es difícil. Cuando tú buscas 10 y no aparece más. Para hacer una construcción no está el personal en la República Dominicana. Y adaptarse a una nueva mano de obra, que se habla de tecnificada, que te dice que hay que hacerla de otra forma, que la agricultura tiene que ser mecanizada en las ideas de la gente, eso no es un asunto de meses ni de años, es un asunto de décadas llevar a eso. Entonces, nosotros estamos pasando por una situación como país que sus perspectivas son críticas, no son tan graves como en otros países, pero la República Dominicana obligatoriamente tiene que hacer un pacto social que permita superar esas debilidades que provoca tanto la política migratoria interior del país como los efectos de una política norteamericana que está mirando más hacia los beneficios de Estados Unidos que hacia su periferia. Mire, en el día de ayer, la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quien hoy dirige la Cámara de Cuentas, estuvo presentando un informe ante los legisladores de los primeros 100 días de la gestión que ella encabeza. Y dice que a final de año tendrá informes de una buena cantidad de auditorías que se han hecho. ¿Podemos albergar esperanzas de que realmente serán auditorías confiables y que van a presentar realmente los manejos que se han hecho en diferentes instituciones, las cuales han sonado de malversación, de mala administración? Mira, yo conozco la interesa de doña Irma Polanco. Pienso que tiene ella la decisión de trabajar. A diferencia de la saliente Cámara de Cuentas, aquí se han acelerado procesos públicos que estaban retenidos, no sé por qué, cuál es la razón de que auditorías que se hicieron no se publicaban o se mantenían en secreto en la misma Cámara de Cuentas. Ya lo que tiene que ver con la persecución a aquellas instituciones o a los funcionarios de las instituciones que malversan fondos, que no utilizaron debidamente los recursos del Estado, le corresponde a la Procuraduría General de la República. Y la evaluación de esas auditorías tienen que pasar por el sedazo de los juicios, obligatoriamente, para saber si fueron bien hechas o no. Entonces, los abogados defensores de esos funcionarios que se acusen, si es que la Procuraduría toma el timón como debe hacerlo, y no hay razón para que no se haga, porque si por algo ganó el puesto, digo ganó, el caso de Jenny Berenice, el puesto de procuradora, es por su alto interés en la persecución, su alto interés histórico en la persecución. Entonces, ella no debe bajar la bandera y perseguir. Ahora le corresponde a los abogados de los interpelados, de los procesados, demostrar que las auditorías están mal hechas o bien hechas. El Ministerio Público defendiendo por qué somete a una persona y los otros tratando de destruir los elementos de prueba. Entonces, ese sedazo es lo que te va a decir si estuvieron bien hechas o estuvieron mal hechas. Si a la persona le dan sentencia de descargo con auditoría hecha por la Cámara de Cuentas, entonces hay que revisar el procedimiento para hacerlo, y hay que revisar también el contenido como tal de esas auditorías. Pero yo pienso que avanzamos. Mientras más auditorías se publican, mayor posibilidad tiene la gente, tiene la ciudadanía de ver cómo se administran sus recursos y de cuestionar inclusive los tópicos y los parámetros que utiliza la Procuraduría, la Cámara de Cuentas, Contraloría de las instituciones para
administrar los fondos públicos. Yo repito, pienso que hay un interés de la nueva Cámara de Cuentas de, por lo menos, hacer y publicar trabajos. Cuestión esa que estaba rezagada anteriormente, y pienso que es un paso de avance. Ahora, en materia de lucha contra la corrupción, que es lo fundamental, que los casos no queden impunes, le corresponde al Ministerio Público, a su más alto nivel, evaluar el contenido de la auditoría que se publiquen para ver si hay funcionarios que merecen ser juzgados por actos ilícitos. Ahora abordamos el tema educación, a propósito de recién iniciar el año escolar. Mira, el año escolar ha iniciado con dificultades, tanto de aula como un asunto histórico que nosotros tenemos, que es entender la educación como la enunciación de conceptos y no una parte integral formativa del ser humano como tal. Nosotros entendemos que para tener una buena educación hay que hacer un currículo mucho más integral, que abarque distintos aspectos, sobre todo de la calidad del ser humano que se forma, para no perder la batalla contra la actividad delictual. Y para eso, entonces, hay que hacer un gran pacto social. Algo importante que ha establecido el ministro de Educación actual es que la educación es una responsabilidad de todos y que ellos están en la disposición de debatir, de discutir, de integrar. Ahora, la educación que necesita la República Dominicana para la generación de hoy implica varias cosas. Implica la integración de un currículo que tenga como centro, aparte de los avances científicos y técnicos, tengan el desarrollo humano, tanto espiritual, en el sentido de entender que el ser humano es el protector de las generaciones que vienen, en el sentido medioambiental, en el sentido de la cultura de paz que nosotros necesitamos. Es decir, cuando hablamos de paz, no hablamos exclusivamente de la guerra como tal. La paz es mantener la convivencia familiar de manera ordenada. La paz es evitar que los jóvenes se integren a actividades delictivas fuera del hogar. La paz es evitar el bullying escolar en las escuelas. Entonces, esa cultura de paz nosotros la necesitamos en la escuela, pero esa cultura tiene que tener algunos otros elementos. Es decir, el bachiller que se pasa 12 años estudiando, tiene que salir como mínimo, como un técnico que permita incorporarse a la jornada laboral como tal. Y el Estado tiene entonces que garantizar esa jornada laboral. Es decir, es un asunto muy multidisciplinario, muy multidimensional, pero también en la escuela nosotros necesitamos que los maestros y las maestras bajen la cultura de violencia que se puede ver en cuestión de una cultura machista, patriarcal, y tenemos la oportunidad de hacer eso. Es decir, ¿quiénes son los que deben esencialmente ayudar a no producir a la higiene escolar? Tienen que ser los estudiantes. Entonces, si un muchacho desde niño le dan el almuerzo escolar en la escuela, hay que enseñarlo a limpiar el plato, hay que enseñarlo a sentarse en la mesa, hay que enseñarlo a que la comida le pertenece a todos, no a uno solo. Es decir, no aprovecharse para comer más y dejar al otro niño sin comida. Entonces, todo esto es un asunto de formación, que nada tiene que ver con que el niño sepa de matemática. Pero eso como política educativa, pero la pregunta iba más sobre la situación actual. O
O sea, de cómo hemos arrancado este año escolar. Hay una serie de entuertos, hay una necesidad de aulas, hubo mucha complicación con el tema de cupos todavía. Protestas. Ha habido que habilitar espacios, muchachos en colegios que no están en condiciones Y hay lugares que de no la se ha convivencia. empezado. Hay lugares donde no se ha empezado, protestas mira, por aquí y por allá, sí, en la tanda extendida, reducida. lo que decía en principio es lo siguiente. Nosotros empezamos un año escolar con mucha deficiencia, tanto en lo que tiene que ver con el cupo para estudiantes, como por la falta de aula. Pero también hay explicaciones muy aéreas que te dicen que poblaciones han crecido y otras han disminuido como tal. Pero el Estado tiene la posibilidad de resolver eso mediante el transporte escolar, es decir, suplir las escuelas que tengan menos estudiantes con la que no tienen la posibilidad de tener, transportando los estudiantes. Pero para eso tiene que haber un pacto entre padres y entre el ministerio en sus distintas jerarquización. Por ejemplo, y también tiene que haber un asunto de conciencia social. Pienso que el mayor reto que tiene el ministro de Educación es lograr que exista un pacto tanto con el sindicato de profesores como con los padres y amigos de la escuela para poder resolver esto, sabiendo que aquí no hay una cultura de un interés desde los gremios. No hay un interés, solamente hay intereses a veces que tienen que ver con la parte salarial. Y nosotros tenemos que inculcar que los prioritarios son los estudiantes. Esa deficiencia del sistema educativo en términos de aulas, en términos de reparación, implica una falta de planificación constante. Y la solución que le han buscado es una solución que va en contra del sistema de educación pública, porque te financian el colegio privado para llevarte estudiantes en vez de construir aulas, y espacios. Mientras más tan extendida nosotros tenemos, mayor nivel de aulas se necesita, porque recuerden que, y es lo necesario, es decir, tú no puedes tener un estudiante, ya es una necesidad que el alumno esté prácticamente el día completo en la escuela. Ya es una necesidad, porque entonces si lo sacan a las 12 del día, el tiempo que duran los padres fuera de la casa y ellos solos, te crea otra situación que puede erosionar la estabilidad y la parte de no involucramiento en actividades de una juventud que nosotros entendemos que hay que separarla de la proclividad al vicio, la proclividad a hacer cosas ilícitas. Bueno, parece como si fuese un estancamiento o un avance que no es tan significativo desde el mismo 4%. O sea, tenemos los problemas de que todavía las condiciones para los estudiantes no se dan, que no tengamos que protestar, que no tengamos niños en condiciones no propias para recibir enseñanzas, como lo hemos visto recientemente, muchachos debajo de una mata o en una iglesia recibiendo docencia, y tampoco la calidad en cuanto a la formación educativa se refiere. O sea, no hemos tenido avances aparentemente. Mira, la República Dominicana en los 10 años, 11 años que viene implementando el 4%, nosotros podemos decir que ciertamente en principio se avanzó mucho en la construcción de nuevos planteles escolares. Con la pandemia vino la educación, el fortalecimiento de la educación a distancia virtual.
hay un estancamiento real porque el currículo educativo, la currícula, el pensum, no se ha modificado. Y hay muchos argumentos para decir que eso. Por ejemplo, el derecho constitucional, que finalmente es el derecho que permite que la gente conozca sus derechos fundamentales, fundamentalmente, y la organización del Estado. El derecho ambiental, el derecho informático. Por ejemplo, la informática no hay razón en la etapa que tenemos para que no pueda darse de manera virtual como tal, y otras materias. Es decir, necesariamente tú no tienes que tener el niño, el joven, en el aula per se. Hay otros métodos, pero esos métodos tienen que ser combinados. Tenemos nosotros que avanzar con eso. Ahora, hay un estancamiento que le sirve a algunos intereses. ¿Cuáles son los intereses? En este país se desmontó con el 4% y con el aumento de los salarios a los sectores, a los maestros que daban clase, docencia, se desmontó prácticamente el sistema de educación privada. Pero con las decisiones que ha venido tomando el ministerio, el anterior y este, se potencia recuperar ese sector privado de la educación. Y cuando, en el caos, ¿qué hace la gente? En la incertidumbre, volver al sector privado. Eso no le conviene a la sociedad dominicana, porque independientemente hay una formación que puede ser mejor desde el punto de vista adquisitivo, crea también una diferencia social, una diferencia de clase. Y nosotros lo que tenemos que avanzar es en un currículo integral para todos, para todos. No es posible tener tandas extendidas cuando la escuela no puede dar cultura general, no puede dar música porque no existen, no puede dar teatro, no puede tener talleres que permitan que, aparte de aprender que 2 más 2 son 4, te permita que el muchacho sepa cortar una madera y saber cuántos metros tiene. Es así, nos faltaría mucho tiempo para seguir abordando este tema y otros que nos quedan en el tintero. Gracias a Monchi Estrella, a Ramón, por estar con nosotros en este café de Diario 55. Él preside el Movimiento Social y Político Gentío. A ustedes, gracias por acompañarnos. Hemos estado acompañando en esta jornada laboral de este miércoles, como siempre, Lenis Tejada Betancourt, la producción de Adalberto de León, Frank Rodríguez y todos los que somos partes del 55, agradecemos la sintonía. Mañana jueves, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. A las 10 el programa Buen Día.